Buenos días a todos, bienvenidos. Soy, como ya os vengo diciendo cada vez que inauguramos un webinar, Maite Sáenz, directora de ORH, Observatorio de Recursos Humanos. Os agradezco mucho esta horita que nos vais a dedicar para aprender sobre la evolución del líder, el líder transformador y el líder inspirador. Hoy contamos con una experta en temas de talento, de liderazgo y con una trayectoria profesional, yo diría, interesante por lo holística que ha sido. Está con nosotros Carla Castro. Ella es la responsable de la compañía Cainova y tiene, que lo tengo apuntado aquí, formación como ingeniera informática. Ha sido directora de sistemas y ayer descubrió que gestionar equipos y ser líder de equipos es lo más complicado en un trabajo corporativo. Karma, tienes toda la plataforma para empezar tu exposición. Pues muchísimas gracias, Maite, por esa introducción. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestro interés y vuestra asistencia en este webinar, del que os quiero hablar sobre la evolución del líder hacia un líder inspirador y transformador. Y quiero comenzar exponiendo el contexto que nos lleva a tener esa necesidad en la evolución del liderazgo. Y lo que haría... La pregunta que formulo es ¿qué tiene que hacer la empresa para asumir retos desconocidos en un futuro que avanza de forma exponencial? Un futuro que muchas veces nos imaginamos como una ciencia ficción gracias a esa tecnología, pero cada vez esa ciencia ficción es como más próxima a nuestra realidad y de una forma muchísimo más rápida. La evolución exponencial tecnológica genera este futuro incierto y a su vez repleto de oportunidades, oportunidades para las empresas que sean capaces de transformarse y aprovechar realmente esas ventajas que nos da esa evolución tecnológica. Para ello tendríamos que pensar y reflexionar en cómo impactan estos avances tecnológicos en los hábitos de las personas, en los profesionales y en las empresas. Son muchísimos factores que simultáneamente se están produciendo y están configurando un tejido empresarial y una forma de hacer negocios diferente. Estamos en un entorno donde tenemos nuevos modelos de negocio, incluso negocios 100% digitales que nunca nos hubiéramos imaginado en tiempos atrás. Tenemos nuevas formas de relacionarse, tanto con el cliente como con los colaboradores, con los proveedores, con los empleados, utilizando además múltiples canales y todo ello relacionado y gracias a la tecnología. Tenemos nuevas profesiones que son totalmente nuevas y algunas que han evolucionado de tal manera que son prácticamente nuevas. Pero además de eso, sabemos que llegarán nuevas profesiones que todavía no sabemos exactamente cuáles serán, pero sabemos que llegarán. Tenemos nuevas maneras de trabajar. La tecnología nos permite trabajar de manera absolutamente distinta, de una forma más colaborativa, sin presencia física, con herramientas que automatizan procesos y por tanto todo esto hace que trabajemos de una manera diferente y vayamos evolucionando, en donde lo más valioso cada vez es el talento. Y también tenemos nuevas visiones sobre el trabajo, con la incorporación de generaciones más millennials y más juniors, más vividas digitales. En estos momentos tenemos y estamos trabajando diferentes generaciones conjuntamente en una organización y tenemos formas distintas de entender el trabajo. Y en cambio tenemos que ser capaces de convivir y aportar cada una de estas generaciones lo mejor que pueda aportar con ese nuevo enfoque y ese nuevo entorno que estamos viviendo. Todo ello nos configura un entorno en el que tenemos que dar grandes soluciones a problemas complejos de forma rápida y ágil. Y para lograrlo y para dar respuesta a eso, las dinámicas de las empresas tienen que transformarse. Y con ello también tiene que transformarse la mentalidad de los profesionales, la manera que tenemos de trabajar, de entender el trabajo para adaptarnos a este futuro. Estas empresas, para poder asumir esos retos y para poder hacerlo de forma ágil, ¿cómo deberían de ser? Deberían de ser empresas conversacionales,
empresas que generan redes de conversaciones en la organización, donde puedan surgir sinergias e ideas fruto de conexiones entre profesionales con visiones diferentes, con puntos de vista diferentes, con maneras de entender las cosas diferentes, donde cada uno aporta algo que en su conjunto puede provocar ideas y ha de provocar ideas novedosas para afrontar retos de forma ágil y eficaz. Estas empresas también tienen que ser más transversales, donde las jerarquías tienen que tender a desaparecer y los organigramas han de ser más planos para agilizar tanto la toma de decisiones como eliminar la burocracia y procesos carentes de valor. Tiene que favorecer el trabajo colaborativo entre las diferentes áreas de negocio, de una visión más transversal y una colaboración que potencie que cualquier persona de cualquier posición de la organización pueda aportar una información valiosa o una idea o un punto de vista para avanzar rápidamente en esas soluciones y esos desafíos que se encuentran las empresas. Y por último, empresas líquidas, empresas que tengan una capacidad de fluir su estructura en base a las necesidades, pudiendo trabajar por proyectos donde se vayan configurando los diferentes equipos de trabajo en función de las necesidades a resolver. Eso permitiría una agilidad de respuesta más rápida que una estructura convencional. En definitiva, las empresas tienen que ser ágiles a la hora de buscar soluciones a problemas. Tienen que afrontar nuevos retos o nuevas oportunidades que el futuro nos está brindando, pero tienen que ser la capacidad de poder hacerlo. Para ello hay que transformar una empresa hacia una empresa ágil y eso requiere de un alto grado de disrupción dentro de la organización y, como no, es clave el estilo de liderazgo para conseguirlo. Estos líderes han de ser capaces de transformar la organización, de introducir dinámicas de trabajo acordes a esa agilidad que potencie el talento y las soluciones innovadoras de forma rápida. No es viable pretender transformar una organización liderando tal como se ha hecho hasta ahora. De ahí que sea una necesidad esa evolución en el liderazgo. Ese líder, ese estilo de liderazgo debe evolucionar para dar respuesta a esta necesidad, sobre todo para tener esa capacidad de aprovechar las oportunidades y los retos que el futuro nos está brindando. Necesitamos una evolución hacia un estilo de liderazgo capaz de movilizar la organización, la empresa, capaz de transformarla. El líder tiene que tener una visión sistémica y una dirección de inteligencia colectiva. Ahora lo que necesitamos es una dirección de inteligencia colectiva, conseguir que la mentalidad de cada una de las personas esté predispuesta a colaborar con sus compañeros, con sus proveedores, con sus clientes, para conseguir tener resultados extraordinarios. El líder se quiere convertir y se va a convertir en un gestor de mentalidades y comportamientos de los individuos, porque tiene que ser capaz de transformar la mentalidad de los profesionales hacia esa colaboración, moviéndolos y haciéndoles entender esa colaboración eficaz para resolver los retos a los que se enfrentan y además haciéndoles ver que esa solución, ese reto, es motivante y es ilusionante para ellos y para que así, de esta forma, aporten su talento al conjunto de la organización. El líder lo que tiene que hacer es ayudar a las personas a generar esa colaboración colectiva y a desarrollar las habilidades para que esa colaboración eficaz, haciendo que exista un trabajo de co-creación, un trabajo en donde todas las personas son importantes y todas son necesarias. Lograr que esas personas aprendan a valorar qué es lo que se aporta cada una de ellas a esos problemas o a esos retos. Tiene que potenciar tanto el talento individual como el talento colectivo para que aflore realmente esos resultados que sean brillantes, que sean extraordinarios y que puedan aportar esas soluciones innovadoras para estar avanzando continuamente.
La inteligencia colectiva es la que puede aportar una solución poderosa e inteligente, aportando esa parte de talento de cada uno de los miembros que están trabajando en ese reto. Aportando realmente esas distintas visiones es donde se puede salir esa gran solución a un problema complejo. Con ello es el motivo por el cual un líder en estos momentos, para ayudar a las organizaciones a transformar, tiene que ser un líder inspirador y transformador. Tiene que inspirar a las personas para que comprendan la fuerza y necesidad de esa colaboración. Todo y cada uno de ellos son imprescindibles. Su contribución aporta valor al resultado y el conjunto de esos talentos trabajando de la mano genera mejores resultados. Tiene que inspirar al plantear los problemas no como un problema, sino como un reto para crear esa motivación e ilusión que estimule el talento y la cooperación de las personas. Tiene que ser transformador y para ser transformador tiene que ser un líder que fomente nuevas dinámicas de trabajo de co-creación. Dinámicas, herramientas, metodologías que permitan una colaboración que les lleve a aterrizar soluciones a los retos y además conseguir con esa co-creación que los compromisos personales de cada una de las personas sea lo suficientemente fuerte para que esa implementación se lleve a cabo de forma conjunta y colectiva y además con éxito. En la actualidad, el problema de las organizaciones para una transformación está en la mentalidad de los profesionales, está en esas culturas alejadas del concepto de co-creación. A pesar de que las tecnologías aportan algunos cambios, siguen teniendo una manera de pensar y de trabajar que impide esa co-creación generosa de talento y de aportación por parte de todos los miembros y de asumir esa responsabilidad de eso que acaban de crear de forma conjunta. No estamos trabajando con la inteligencia colectiva, por eso es necesario que el líder, por una parte, inspire a aplicar esas nuevas formas de trabajar y, por otro lado, consiga esa transformación a través de las dinámicas de trabajo para potenciar la colaboración, para que realmente la inteligencia colectiva sea una realidad. Porque la inteligencia colectiva es colaborar más y mejor. Si queremos actuar de manera diferente, si queremos trabajar de manera diferente, tenemos que pensar de manera diferente. El líder inspirador y transformador tiene que ayudar a su organización y ser palanca de cambio, primero con su equipo, con su ámbito de influencia, logrando grandes resultados para que eso inspire y sea el modelo al resto de la organización y vean la efectividad que se tiene. Por contagio se puede conseguir hacer esa transformación para trabajar de una manera diferente. ¿Y cuáles son las claves para ser un líder inspirador y transformador? ¿Cómo tiene que ser ese líder inspirador y transformador para lograr conseguir todo eso? Pues bueno, lo primero y muy importante, la mentalidad. Tiene que tener una mentalidad con una visión muy clara del futuro, de cómo los avances tecnológicos y el poder de la inteligencia colectiva es el futuro. Es la fórmula para asumir retos a problemas complejos de forma ágil. Tiene que visualizarlo, integrarlo y apostar con convencimiento por ello y ser consciente que lo realizará en un entorno donde inicialmente es probable que vaya contracorriente. Por lo tanto, tiene que tener una mentalidad fuerte y un convencimiento claro de que es lo mejor para su equipo y para su organización. Segunda clave, tiene que ser, por supuesto, un fantástico comunicador. Un comunicador capaz de inspirar a todas las personas con las que se relaciona en el día a día trabajando. Un estilo de comunicación positiva, no ve problemas, lo que transforma en retos. Una comunicación constructiva, una comunicación que invite a la reflexión para despertar la curiosidad y potenciar talentos. Una comunicación que a la vez inspira a pensar las cosas de manera diferente y además una comunicación retadora,
estimulante para provocar ese hábito de aprendizaje continuo en cada una de las personas de la organización. Cada conversación es una oportunidad con una persona, con un colectivo, para modelar su pensamiento, buscando esa transformación de mentalidad, que es la que le llevará a actuar de forma diferente y a involucrarse con convencimiento. Pues como ya hemos dicho antes, si pienso diferente, actuaré diferente. Pero si sigo pensando igual, es muy complicado actuar de otra manera. ¿Qué clave básica tiene también que cumplir este líder? Es fomentar esta co-creación. Tiene que facilitar estas dinámicas de trabajo que lleven a los equipos a co-crear soluciones a problemas o a desarrollar una idea. La co-creación tiene que ser el resultado de una creación conjunta de todas las personas que están involucradas para que a partir de ahí colaboren, cooperen, hagan suyo ese proyecto, ese reto, lo implementen y vean el resultado y así lo puedan también ir mejorando. Eso significa también que este líder tiene que apostar por las personas y este líder tiene que confiar en ellas y en el trabajo que van a desarrollar. Y otro factor determinante ligado a lo que estaba comentando ahora es empoderar a las personas. No solo con las personas de su equipo o con las personas que actualmente trabaja, sino con cualquier persona de la organización. Con cualquier persona con la que exista una interacción de trabajo o de conversación, debe de empoderarlas. Y para poder empoderar a alguien, o a una persona, a un colectivo, a un conjunto, lo primero es que tienes que creer en las personas y en su capacidad de que van a conseguir ese resultado. Tienes que estar dispuesto a asumir el riesgo de que tal vez no sea la solución perfecta, pero es una solución que te va a permitir avanzar. Es un primer paso que después, retando hacia un segundo paso, podemos ir avanzando pasos y quizás de esta manera incluso vas a ganar velocidad en el proceso de la búsqueda de la mejor solución. Es una manera diferente de trabajar, es hacer crecer a tus profesionales, es hacer brillar a tus profesionales de manera individual y de manera colectiva, buscando siempre sacar el máximo talento y esas sinergias entre los diferentes profesionales para tener esas soluciones creativas novedosas de forma ágil. Y por último, para conseguir todo esto, ese líder inspirador y transformador tiene que estar constantemente explorando tendencias, herramientas, metodologías, curioseando, aprendiendo de diversas fuentes de inspiración para estimular también su capacidad de inspirar e innovar, aportando al equipo nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas preguntas que puedan disparar a tener soluciones diferentes y sobre todo que se puedan implementar esas acciones y experimentar esos resultados, haciendo un aprendizaje continuo de todo lo que va evolucionando. Si adquirimos ese hábito de estar constantemente explorando, implementando, aplicando, experimentando y aprendiendo, conseguiremos realmente ser muy ágiles a la hora de tomar resultados, muy ágiles a la hora de buscar soluciones a los problemas. Esto se entrena como cualquier otra habilidad. Pero lo más importante es atreverse. Este líder tiene que atreverse a hacer algo que nunca se ha probado, por ejemplo, o algo que ni siquiera existe experiencia fuera de la organización. Tiene que ser un líder que cuando está en una organización con una cultura determinada, romper esas barreras, incluso a veces con tu propio equipo, no es sencillo. Por eso la mentalidad y el convencimiento de que es parte del aprendizaje para evolucionar es clave. Romper esas reglas preestablecidas, tanto formales como informales, atreverse a hacer lo que nunca antes has hecho, arriesgaste a hacer algo de una forma radicalmente distinta como se ha hecho hasta ese momento. Es absolutamente necesario afrontarlo e impulsarlo para ser un líder inspirador y transformador. Resumiendo, las claves de este líder están en su mentalidad, mentalidad fuerte, mentalidad que cree en ello y que va a hacer todo lo posible para lograr esa transformación.
un fantástico comunicador para poder influir, para poder persuadir, para poder motivar, para poder ayudar a las personas a que compartan su visión y vayan entendiendo los beneficios que eso les aporta a ellos como individuos, pero también al equipo y a la organización, que fomente esa co-creación, que es la mejor manera de demostrar que eso está funcionando, y para ello tiene que empoderar a las personas, empoderar al equipo y ser un fanático de la exploración y del aprendizaje continuo. Esto es básicamente las claves para ser un líder inspirador y transformador. Y me gustaría acabar diciendo también cuáles son esas características que le destacan, cuáles son esas habilidades o características que esta profesional, este líder inspirador y transformador tiene que tener para poder llevar a cabo esto. Y es primero esa autoconfianza en sí mismo, de esa visión de futuro de que es posible y solo es cuestión de avanzar hacia ello y de ir trabajando para lograrlo. Obviamente tiene que asumir riesgos, va a estar transformando personas y maneras de trabajar, y a veces te puede ir bien y a veces no, pero en cualquier caso todas ellas son útiles para aprender y aplicar esas nuevas formas e ir experimentando hasta conseguir realmente esa velocidad, de esa agilidad en la toma de resultados. Un aprendizaje continuo para que le permita estar constantemente visualizando más allá de lo que estamos hoy, porque como hemos dicho, el futuro tiene muchas oportunidades y el futuro de las empresas será de aquellas que sean capaces de verlo antes de que lleguen a ser una realidad y no transformarlo cuando ya es demasiado tarde. Entonces, para eso tienes que estar continuamente aprendiendo. Tiene que tener una alta resiliencia, porque no todo lo que va a hacer ni le va a salir bien, ni va a tener todos los vientos favorables. Puede tener muchos vientos en contra, empezando por su propio equipo o empezando por la propia organización, pero hay que tener esa capacidad de esa alta resiliencia. Tiene que ser atrevido para hacer algo que nunca ha hecho y arriesgarme a ver qué está pasando y qué va a pasar. Todo evidentemente medido, tiene que ser disruptivo porque tiene que pensar de forma diferente para poder salir de esa corriente estándar y provocar esos grandes resultados. Y cómo no, al menos durante un tiempo, al menos hasta que se evidencie los resultados que está consiguiendo, tendrá que aceptar que puede sentirse incomprendido. Pero como hemos dicho, que tiene una mentalidad muy fuerte, eso lo va a poder superar sin ningún problema. Y me gustaría poder finalizar con esta definición de Adolfo Castillo, que me parece muy innovadora y muy necesaria, que sería, yo creo, que el camino que tenemos que recorrer hasta llegar hasta aquí, hasta ser un Agile Challenger, una persona capaz de introducir las ideas disruptivas en el mundo empresarial. Esto me parece que sería algo a donde deberíamos poner ese foco para poder llegar a tener estas empresas conversacionales, transversales, líquidas, y poder tener talento constantemente construyendo soluciones y mejorando en su organización para dar esa solución a sus clientes o a los servicios que ellos están produciendo. Y hasta aquí os he dado esta aportación sobre la evolución del líder, y estaré encantada de cualquiera de las preguntas que tengáis, por daros respuesta a ellas, o cualquiera de los conceptos que he comentado. Pues, muchísimas gracias, Carla. La verdad es que me han encantado. Yo siempre me voy quedando con píldoras que me dan a mí cantera para luego intentar profundizar más pues, en artículos en la revista o en temas más ligeros en la página web. Me he quedado con unos cuantos conceptos muy interesantes que luego, si me da tiempo, recogeré al final. Pero de momento vamos a ir con las preguntas porque tenemos la primera y además, como se suele decir, en la frente, ¿vale? Esta persona, con la que seguro que te vas a identificar. Dice, soy formadora y coach empresarial y he visto empresas que quieren ir hacia un liderazgo transformacional cuando ni siquiera han pasado por lo colaborativo y cuyos equipos no están maduros.
Esto genera, lógicamente, muchas frustraciones. Hay algunas empresas que quieren llevar a los equipos a este estilo porque simplemente está de moda y les suena bien eso del liderazgo transformacional. ¿Qué hacéis vosotros cuando las empresas quieren cocineros antes que frailes? Pues, bueno, esta es una realidad, ¿no? Esto es una realidad que al final, como bien dice, queremos que sean así porque está de moda, pero no se han parado a pensar. Mirar que una de las cosas que he hecho mucho hincapié en esta ponencia o en esta compartir mis conocimientos es en la mentalidad, ¿vale? Entonces, cuando pasa estas cosas, ¿qué hay que hacer? Hay que sentarse con esos líderes que están pidiéndole esto y hacerles entender lo que están pidiendo. Es decir, tenemos que ayudarles, porque es una de las grandes dificultades, a los líderes que tienen pues un estilo tradicional y que quizás pues no están en esta vorágine de lo que está sucediendo o creen que como les ha funcionado hasta ahora esto puede seguir. Tenemos que ayudarles a pensar diferente y tenemos que ayudarles a transformar esa mentalidad. Entonces, cuando nos están pidiendo esto y realmente todavía, pues esto es como el que nos pide que quiero llevar un Fórmula 1 y no tengo el carnet de coche, ¿no? Pues es hacerles entender y comprender lo que implica lo que están pidiendo e introducirlos en ese cambio, en ese cambio. No es, a mí cuando me viene un líder y me dice, transfórmame a mi equipo, mi respuesta es no. Si te transforma tu equipo, te tengo que transformar a ti. Porque además, si transformo a tu equipo y no te transformo a ti, luego tendrás un problema, porque el equipo tiene mucha fuerza. Y entonces va a influir hacia ti, pero no positivamente con lo que tú quieres. Entonces, yo el consejo es mentalidad, ayudarlos a entender el porqué de esa necesidad y lo que a ellos les supone tener esos equipos con ese estilo de liderazgo, para que ellos no sean un freno y a medio plazo eso no sea un problema. Esto es lo que yo le diría. ¿Cómo se convence de verdad a un alto directivo de que tiene que cambiar? Esa pregunta es mía, ¿eh? Pues mira, con una conversación, ¿vale? Inspiradora y transformadora. Es decir, no, en serio, es decir, son horas de conversación en las cuales en esa conversación tiene que haber preguntas que para mí son preguntas disparadoras, o sea, preguntas que les incomodan porque son esas preguntas a las que no quieren enfrentarse. Entonces, es como esa conversación en que haces unas preguntas que puedes incomodar, pero esa incomodación es una reflexión y que puedes acompañar ayudándoles a entender el por qué eso debería de cambiar o debería evolucionar. A partir de ahí puedes dar ejemplos, puedes dar casos de éxito, puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Que digamos para reforzar tu mensaje. Pero sobre todo, para mí, y esto a mí me ha funcionado muy bien, es una pregunta que se queden en su cerebro y le den vueltas durante muchos días. ¿Nos puedes poner un ejemplo de pregunta incómoda? Si no te incomoda a ti. Mira, os lo voy a poner con un ejemplo concreto, si os parece, ¿vale? Con un ejemplo concreto, precisamente hablando de liderazgo e innovación, o mejor dicho, hablando de crear una cultura innovadora con un director de recursos humanos, pues bueno, esa respuesta bastante típica de, bueno, sí, pero en esta empresa lo de la innovación no es posible, lo de la innovación es muy complicado, pues una cultura, llevamos muchos años, etcétera, ¿no? Y a mí se me ocurrió preguntarle, o mejor dicho, afirmarle, bueno, que tu cultura de tu empresa no sea innovador, no puedas ser innovador, no significa que tú no puedas ser innovador. Y seguimos la conversación, ¿sí? 2 semanas más tarde, esta persona, esa pregunta, o esa afirmación, en este caso más que pregunta, pero lo podría haber hecho como pregunta, me dijo, Carmen, es verdad, yo puedo ser innovador sin que mi empresa sea y quiero serlo. Y a partir de ahí trabajamos un proyecto sobre eso. Al final es ayudarles a pensar, es ayudarles a ver que eso es cierto que en las culturas de una organización es muy complicado, pero si todos
Ahora imaginemos, si todas las personas de esa organización, todos los líderes asumen que aquí es complicado, obviamente jamás van a evolucionar, jamás van a realmente aplicar nuevos métodos, nuevas herramientas, porque no hay nadie que crea. Por eso es tan complejo también hacerlo, ¿no? Hay que ser hábiles formulando preguntas. Suele estar ahí el kit de la cuestión, las preguntas más que en las respuestas. Exactamente. Otra cuestión que nos llega de Salvador dice, ¿qué hacemos cuando nuestros liderados no quieren asumir esa responsabilidad? Aquí lo que no entiendo es si lo que no quieren es asumir la responsabilidad como liderados o la de asumir el liderazgo de sus equipos. A ver, vuelve a formular la pregunta, no la he comprendido bien. ¿Qué hacemos cuando nuestros liderados no quieren asumir esa responsabilidad? Ah, vale, ok. Vale. O sea, entiendo que yo estoy liderando un equipo y ese equipo no quiere asumir esa responsabilidad, ¿no? Perfecto. Exacto, fenomenal. ¿Qué tienes que hacer? La cocreación. Trabajar en modelo cocreación. O sea, es la mejor fórmula para que los equipos asuman esa responsabilidad. Y además se puede hacer de una manera como muy natural, o sea, no es algo que sea forzado. Existen herramientas colaborativas, yo trabajo con varias herramientas colaborativas, una de ellas, que además lo trabajo con muchos clientes míos, que es el Manual Thinking, es una herramienta que te permite co-crear soluciones con el equipo de una forma muy natural. O sea, sin ser nada complejo, forzoso y tal, de tal manera que al final tienes ahí un resultado que lo han creado entre ellos. En el momento que lo han creado entre ellos es bastante difícil, si eres un buen dinamizador, si eres un buen líder, es bastante difícil que no asuman esa responsabilidad, ¿vale? Pero nosotros tenemos como líderes tenemos la responsabilidad de generar el contexto adecuado para que eso se produzca. Entonces, no es tanto traspasar una responsabilidad, sino nosotros tenemos que generar ese contexto que favorece, que ayuda y que de manera más o menos natural se lleva a esa solución. ¿Vale? Entonces, esa es la parte realmente del liderazgo compleja, ¿no? Los líderes, nuestro trabajo no es dirigir. Siempre digo, nuestro trabajo en realidad no es dirigir, en el buen sentido de decirle a cada persona lo que tiene que hacer o decirle el conjunto que tiene que hacer, sino que nuestro trabajo realmente es inspirar para que ellos mismos aporten esas ideas de lo que hay que hacer y esas soluciones. Y para eso tenemos que poner ese contexto y hemos de cultivar ese contexto, ¿no? Esto como si fuera un jardín, ¿no? Si tenemos que hacer un jardín bonito, tenemos que abonarlo. O sea, no es bonito de la noche a la mañana. Es un trabajo de abono, de cuidado, de mimarlo y de cultivar ese espacio para que al final florezca. Pues es exactamente lo mismo. El líder es el responsable para mí de generar el contexto que haga que aflore el talento tanto individual como colectivo. Perfecto. No sé si le he respondido a esta persona. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, a mí también, que estaba yo ahí dudando del sentido de la pregunta. Otra cuestión, has hablado de los diferentes roles que tiene este líder inspirador, las de comunicador, tiene mentalidad de innovación, co-creador, sabe empoderar y explora. ¿Cuál es lo más difícil de adoptar y cómo se pueden superar esas dificultades? Yo me atrevería a decir, sin ser experta, desde mi punto de vista, a ver si acierto, por es un 0 o un 5, la de comunicador. Pero ¿cuál es tu opinión? La verdad, todas son complicadas, pero la más difícil, mira, yo te diría que en realidad pienso que la más difícil es la de la mentalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque para ser un buen comunicador tienes que tener las ideas muy claras, ¿vale? O sea, uno para ser un buen comunicador, y más cuando hablamos de un comunicador que inspire, que influencie, que persuada, ¿sabes? Que tenga esa habilidad, tiene que tener las ideas clarísimas para saber en cualquier momento, con cualquier pregunta, con cualquier reacción de alguien, saber dar una respuesta, ¿vale? Que al final consiga realmente esa persuasión, ¿vale? Por tanto, para mí lo más difícil es la mentalidad, es trabajar esa mentalidad, es tener muy claro el qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer. Esto también te lo digo porque cuando yo trabajo con líderes, muchas veces lo que he detectado, sobre todo en los últimos tiempos, que trabajo más este enfoque de líder inspirador y transformador y de transformación organizacional, lo que realmente detecto, no te lo dicen, pero lo detectas, es miedo. Es miedo. Es miedo a hacer algo diferente,
que nunca se ha hecho en esa empresa. Es miedo incluso a comunicar de manera diferente con tu equipo. Es miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo vences ese miedo? Lo vences teniendo esa autoconfianza producida por esa mentalidad que te has trabajado y te has labrado de que estás convencido de que eso es lo mejor para todos. Y a veces lo digo, esto es como cuando los padres riñen a los niños y le duele porque el niño está sufriendo o está percibiendo eso, pero tú lo estás haciendo por el bien de él. Sabes que eso lo haces por su bien aunque no lo entienda. Pues sería exactamente lo mismo en la aplicación, ¿no? Es como, sé que no me van a entender, sé que mi propio equipo incluso puede no entenderme, dale tiempo, pero tú no pierdas esa fe, trabaja, cultiva y al final verás cómo ese equipo y verás cómo esa organización lo va a hacer. Por tanto, para mí es la mentalidad la que hay que trabajar. Perfecto. Otra pregunta de Juan Ignacio. ¿Podría comentar algo acerca de cómo promover la ética en el liderazgo? La ética, sí, la ética en el liderazgo. La ética. Sí. Bueno. Esto da para un libro. Sí, la ética da para un libro, pero bueno, creo que con los factores claves que he abordado, creo que hay uno que es el que puede ayudar al tema de la ética, que es el que yo decía cuando tenemos que empoderar a nuestras profesionales, a nuestro equipo y a nuestros equipos y a nuestra organización, es creer en las personas, ¿vale? Creer en las personas. Si tú realmente estás convencido de que cualquier persona puede aportar talento a la organización y tú las ves como personas inteligentes, como personas que son capaces de dar lo mejor de sí, es muy difícil que no seas ético. Porque estás poniendo el valor del ser humano. Lógicamente. Y el valor del ejemplo, porque esto enlaza con una aclaración que nos hace la persona que nos preguntaba el tema de no asumir responsabilidades. Él se refería a que por muy buen líder que seas, a veces tu equipo no quiere asumir las responsabilidades que el líder les deriva. Y ahí el ejemplo puede ser algo que arrastre, ¿no? Totalmente, a ver, totalmente. Sí, totalmente. A ver, obviamente el líder tiene que ser un modelo. Tiene que ser modelo y tiene que ser ejemplo y tiene que ser referencia. Siempre, siempre. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si hay líderes que se quejan de que sus equipos no son puntuales a las reuniones y la pregunta que le hago yo es, ¿tú eres puntual? Porque te aseguro que si el líder es puntual, el equipo será puntual. Esto te lo aseguro. ¿Vale? Entonces, claro, eres ejemplo, eres modelo. Por tanto, el líder es un modelo de ejemplo. Cuando yo antes comentaba y me extendía un poco más con el tema de cultivar ese contexto, en esa cultivación del contexto tú eres la referencia. Y como eres esa referencia, tienes que ser ese ejemplo y ese modelo. Por tanto, cualquier cosa que tú les pidas a tu equipo, a tu entorno, tú eres el primero que lo has hecho y que lo demuestras en el día a día. Porque eso es lo que realmente permite generar esa inspiración y que acaben confiando en ti. Que te acaben diciendo, como a mí me ha sucedido en ocasiones, decir, bueno, yo no lo veo, pero como confío en ti, me lo creo y adelante. ¿Vale? Cuando has llegado a ese nivel es porque realmente has dado tantos ejemplos y has demostrado tantas veces de tu confianza y de lo que tú crees y de lo que se puede llegar a hacer, que ellos acaban confiando en ti, incluso aunque no sepan para qué están haciendo algo. Estupendo. Pues mira, ya tenemos la última pregunta y esta viene de Rubén. Nos dice, ¿este líder del cual hablas debería trabajar la inteligencia emocional? Según Goleman, habría que meterse en temas de autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Para ser ese líder que hablamos, hay que cumplir estas premisas que nos refiere Goleman. Totalmente, sí, totalmente. O sea, me las he saltado, ¿vale? Porque es que si no, claro, también el líder inspirado de transformación daría para un libro entero, ¿sabes? Sí. Pero obviamente, o sea, para ser un líder de estas características tienes que desarrollar, tienes que tener una inteligencia emocional muy trabajada y por tanto tienes que tener esa capacidad de empatía, tienes que tener esa capacidad de entender a cada una de las personas con las que estás trabajando, que es lo más complicado para un líder, trabajar con equipos tan heterogéneos, personas tan diferentes, tan cada una con su interés, con su motivación, etcétera, con lo cual tienes que desarrollar esas habilidades totalmente. O sea, claramente son habilidades que
vamos, que tienes que gestionar muy bien. O sea, la parte emocional es la parte que al final mueve. Fijaros que antes se decía, ¿qué es lo que detecto en los líderes? Detecto miedo. O sea, miedo es un tema de falta de confianza o de falta de empatía o de falta de entender que eso va a ser algo mejor para todos, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional tiene que estar muy, muy desarrollada. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que para ser un líder así se requiere mucho trabajo, también hay que decirlo. Pero se puede, es cuestión de ir trabajando. O sea, todo es posible. Nos queda alguna pregunta más, pero yo creo que esa ya te la voy a derivar para que la puedas contestar ya directamente y así no nos damos tampoco de tiempo, si te parece bien. Yo me quedo... Yo es que me quedo con, bueno, mira, esta última te la voy a formular y luego ya hago yo la reflexión última. Volviendo al tema que hablábamos antes de la falta de asunción de responsabilidades por parte de los equipos, Salvador insiste, dice, en definitiva, ¿el modelo de liderazgo va a depender de la organización y del equipo o no tanto del líder? ¿Perdona? No entendí la pregunta. ¿El modelo? Dice, sí, el modelo de liderazgo, si va a depender de la organización y del equipo, y entiendo yo no tanto del líder. Sí, en cierta forma sí, en cierta forma sí. En cierta manera, pensar que estamos hablando que el líder se convierta en un inspirador y un transformador y una palanca de cambio constante en la organización. Por tanto, lo que sería toda la parte más operativa, vamos a decir, de ejecución, de realización, estaríamos empoderando a los equipos para que ellos fueran autónomos y se autogestionaran para llevar las cosas adelante. Por tanto, es ahí donde se adquiere ese compromiso. El líder tiene que ser esa inspiración para que esos equipos vayan avanzando cada vez más rápido y mejor en la evolución de los retos y los problemas que están teniendo. Pero sí adquiere otro rol y sí que adquieren los equipos esa fuerza de trabajo, dijéramos, tiene que tener esa autonomía, vamos a decir así, e incluso autoridad a tomar decisiones y equivocarse y aprender de ellas, ¿vale? Por eso es una co-creación entre un equipo y esa co-creación no solo es crear la idea, sino que es ejecutarla, es ver el resultado y aprender de ello si no ha salido bien para volver a generar una nueva iteración. Entonces, ahí el líder es un disruptor, es ese provocador que les va a llevar un paso más allá de donde llegarían ellos solos. Y hay que tener confianza en eso. Sí, hay que asumir riesgos, que son las cosas que decía, ¿no? Hay que asumir riesgos, tienes que asumirlos, forma parte de ese estilo de liderazgo. Sí, la resistencia siempre es muy dura. Generalmente en cambios de este tipo la resistencia es de las de la antigua usanza. Y ahí por el eso valor la resiliencia. Pues muy bien, aquí ponemos ya punto y final a este webinar en el que, no os lo he dicho al principio, hemos tenido muchos asistentes, más de 260, lo cual me lleva a pensar que, bueno, pues el mundo al final posiblemente pueda ser diferente porque hay personas que quieren también que su liderazgo sea diferente. Y a mí me ha encantado una frasecita, una expresión que has dicho, Carmen, y es la de las preguntas incómodas. Voy a finalizar dándos las gracias, por supuesto, a ti por tu tiempo y a los asistentes por su atención, pero voy a finalizar con una reflexión incómoda. Espero que sea incómoda y que os haga pensar, ¿vale? Es de Charles Dickens, que dijo, hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Ahí lo dejo. Muchas gracias a todos. Gracias por esa reflexión. Muchísimas gracias a todos y un abrazo hasta el próximo webinar. Adiós. Adiós.